A continuación, la pura verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La participación ciudadana es la gran novedad de la Constitución del 2008 redactada en Montecristi. Surgió como una respuesta al divorcio que había entre la clase política ensimismada con el poder y la ciudadanía, ajena a los temas de la administración pública. Hoy, luego de 9 años de vigencia constitucional, es objeto de cuestionamientos, no solo porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha servido para facilitar o promover el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino que ha sido el instrumento que ha viabilizado un modelo totalitario, entregado todos los poderes del Estado a entidades de control bajo la suela del zapato de Rafael Correa Delgado. Evidentemente, hay voces que se han expresado en contra de la propuesta de consulta popular de Lenín Moreno. Según el vicepresidente del organismo, Edwin Jarrín, es ilegal formular esta pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo defender a un organismo que no solo no investigó la corrupción en la que estaba involucrado Carlos Polit, sino que lo designó con la calificación perfecta como Contralor General del Estado, luego de desestimar una impugnación en su contra? La situación actual del Consejo es impresentable, no solo porque su presidenta Raquel González fue incluso candidata por Alianza País. El vicepresidente Edwin Jarrín es esposo de la legisladora de Alianza País Soledad Buendía. La ex subsecretaria de Coordinación Política del Ministerio de Gobierno, Tania Pauker, es esposa del legislador de la misma bancada, Carlos Viteri Hualinga. ¿Qué alcances tiene esta pregunta? ¿Cómo evitar que el Consejo Transitorio caiga en los mismos pecados que el actual? Para convencerlo, invitamos a David Rosero. Él fue consejero de Participación Ciudadana en el anterior periodo. Soy Ana Mercedes Galarza, esta es La Pura Verdad y en minutos iniciamos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. David, usted que estuvo dentro del monstruo, cuéntenos, ¿cómo le hacían las comisiones seleccionadoras para elegir justo el contralor de lujo, el fiscal primo del presidente, los vocales del CNE a los exfuncionarios del correísmo, el procurador a la medida de la revolución, sin fallar ninguna autoridad? Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia. En efecto, el Consejo de Participación se crea por una demanda de la sociedad civil por tener mayor poder de decisión dentro del Estado ecuatoriano, y se hizo un concurso para que 7 consejeros puedan estar en este organismo. Estas atribuciones antes la tenía el anterior Congreso Nacional de designar autoridades, etc. Cuando ganamos el concurso con la mayor calificación, inmediatamente empezó la metida de mano del expresidente Correa en el organismo, determinando que 5 consejeros se alineen al Partido Verde y 2 tengamos una posición crítica e independiente. En ese sentido, me parece que la participación fue secuestrada, fue metida a mano por parte de un gobierno que no pretendía para nada escuchar las diferentes voces del país, sino que pretendía básicamente secuestrar la institucionalidad. En ese sentido, yo creo que el tiempo nos da la razón en la medida de que, a pesar de estar en minoría, todos y cada uno de estos concursos, entre comillas, fueron denunciados por mi persona y por la consejera Andrea Rivera en ese tiempo, como la palancocracia
hacía que los amigos del presidente ganen los concursos sin tener los méritos, sin tener las capacidades, únicamente por estar vinculados al partido de gobierno. Esto pasó con el ex fiscal Chiriboga, con Carlos Ochoa, que ni siquiera participó en un concurso, fue impuesto directamente, procurador, CNE, Judicatura, entre otras autoridades de altos organismos de control, incluso la Corte Constitucional, que hoy está conociendo las preguntas de la consulta popular. En ese sentido, nosotros tenemos toda esa documentación que en su momento fue denunciada, pero lamentablemente, al estar en minoría, una aplanadora verde es la que imponía por la ventana a las autoridades de control. Por supuesto, se habla mucho dentro de Alianza País, y cuando mencionan que queremos volver al pasado, y definitivamente ellos nos trasladaron o nos mantuvieron en ese pasado. Cuando se habla de esa aplanadora social cristiana que hubo en el Congreso, lo mismo sucedía con Alianza País, no solo dentro de la Asamblea Nacional, sino también en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería cambiarse de nombre para hablarle con sinceridad a la ciudadanía y que sepan que es un Consejo de Participación de Alianza País y Control a la Sociedad, donde de una manera en la que ya no es la troncha la componenda, en la cual distintos movimientos o partidos políticos dentro del Congreso elegían a los titulares de las entidades de control, eran quienes designaban. Ahora simplemente es un solo movimiento quien toma las decisiones, y de esa manera Correa logró monopolizar sus decisiones en la justicia, Contraloría, la Fiscalía, valga la redundancia, con su tío Galo, que hizo el gran descubrimiento, que sabía quién era el corruptor y descubrió que era Odebrecht. Ese tipo de cosas impresentables han sido resultado del trabajo de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, salvo honrosas excepciones como usted, David, que lo único que hicieron fue agachar la cabeza y ser sumisos, de la misma forma que lo hizo la Asamblea y que lo quiere seguir haciendo a pesar de que tenemos otro presidente. Ahora mi pregunta medular es, David, ¿cómo va a votar usted en esta pregunta de la consulta? Bueno, el 26 de septiembre fui a la Presidencia de la República a presentar un documento analizando precisamente que no puede pasarse de la palancocracia a la familiocracia que hoy existe en el Consejo de Participación para seguir imponiendo a dedo autoridades correístas, y que debería darse en la pregunta, debería haber sido, a mi criterio, que cesen todas las autoridades correístas por falta de legitimidad, y que estas autoridades, Contralor, Fiscal, Judicatura, CNE, Corte Constitucional, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Procurador, etcétera, sean elegidas por voto popular para que tengan una legitimidad. El objetivo del Consejo de Participación fue despartidizar los organismos de control, pero el correato, al tomarse todos los organismos, más bien retrocedió. Solo por poner un ejemplo, si antes las 7 fuerzas políticas controlaban el Tribunal Supremo Electoral y de alguna forma había un control cruzado, hoy un solo partido dirige esa instancia, y eso es lo que pasa con toda la institucionalidad. En todo caso, me parece que la consulta es un paso para desmontar el correísmo, no es suficiente, faltan muchos pasos más. Me parece que se quedaron fuera muchas cosas importantes, por ejemplo, la derogatoria de todas las enmiendas, el cese de todas las autoridades, pero sin embargo me parece que es importante, y en esa perspectiva, desde mi punto de vista, es necesario votar sí, pero seguir luchando por la recuperación de derechos. Sin embargo, hay una situación que preocupa, ¿no? Si bien es cierto, el Consejo nuevo se va a elegir por votación popular, hay un consejo transitorio donde le da alta discrecionalidad al presidente de la República para que envíe 7 ternas, es decir, 21 ecuatorianos que van en 7 ternas a la Asamblea Nacional, y la Asamblea será quien designe. Es decir, quien le parece a Lenín Moreno es quien va dentro de una terna para que en la Asamblea Nacional nosotros elijamos. Y lastimosamente no es correcto decir nosotros, porque el bloque de Alianza País hace lo que le parece dentro de la Asamblea Nacional, ¿sí? Y esto nos podría llevar a preguntarnos, David, ¿qué no aprendimos nada de la década correísta donde Rafael Correa decidía todo? Pues ahora vamos a tomar el mismo modelo, con un tono más suavito, con chistecitos, pero que haga lo mismo Lenín Moreno. En ese sentido, yo creo que es necesario que la sociedad civil se mantenga vigilante. Participación, desde mi punto de vista, estimada Ana, es que los ecuatorianos sean parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Es decir, que la voz del ecuatoriano sea tomada en cuenta. Eso es participación. Participación no es ir a una sabatina o que le aplaudan y únicamente una mera socialización y no ser tomados en cuenta.
Entonces me parece que la propuesta hoy desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, es que en esas ternas debe haber dos elementos. No puede estar ningún individuo correísta que haya tenido que ver con el pasado de corrupción de 10 años de la década robada. Y en segundo lugar, en esas ternas tiene que expresarse la diversidad del Ecuador de ideas. Es decir, en esas ternas deben estar los trabajadores y sindicatos. En otra terna tienen que estar los colegios profesionales, por ejemplo, de abogados. Deberían estar las cámaras empresariales, deberían estar las federaciones universitarias estudiantiles, podrían estar los pueblos indígenas, los de derechos humanos, los sectores sociales que han resistido estos 10 años al correísmo. Es decir, si es que se quiere cambiar en serio y hacer un consejo transitorio que incluso tiene la potestad de determinar las autoridades, el periodo de Vaca, Ochoa, Yalc, etcétera, y que va a durar más o menos un año hasta que sea la elección en el 2019 del Consejo de Participación Definitivo. Si Lenín Moreno desea que confiemos en su palabra, no deben estar correístas en esas ternas, y en segundo lugar tiene que expresarse o abrirse toda una gama de hombres y mujeres que puedan estar en esas ternas. Puede ser un miembro de la Comisión Anticorrupción, por ejemplo, de la ciudadanía, de los sectores sociales, de trabajadores, es decir, de los sectores del tejido social que estos 10 años han resistido al correísmo. Pero previamente a eso, me parece que Lenín Moreno tiene que tomar una decisión, que es derogar el decreto ejecutivo 16 y el decreto ejecutivo 739, que son herramientas que han obstaculizado la participación de la sociedad civil, porque esto ha significado que más de 400 organizaciones de la sociedad hayan sido disueltas por el gobierno anterior. Si los partidos no pueden postular, las organizaciones de la sociedad civil deben postular. Pero ¿cómo van a postular si existe un decreto 16 y 739 que es un obstáculo para que puedan ejercer sus derechos a la organización y a la participación? David, se habla de promover la participación ciudadana, pero mediante decreto, el expresidente Rafael Correa coartó esa libertad a asociarte, a agremiarte, y eso lastimosamente es algo que le dio de cierta manera resultados. Divide y vencerás, dice un reconocido refrán, y eso es algo que utilizó muchísimo nuestro expresidente cuando no permitió que la sociedad civil se organice, cuando disolvió, por ejemplo, la UNE, o incluso dividiendo al país entre pelucones, no pelucones, odiadores, sufridores. Y lastimosamente eso es algo que sí ha dejado ciertos rezagos, pero que nosotros tenemos en este momento la capacidad de deshacer ese odio entre hermanos ecuatorianos y reconocer que solamente unidos en participación ciudadana, verdadera participación ciudadana, podríamos lograrlo. Ahora hay algo muy importante también, David, y que me gustaría que nos comentes. ¿Cómo va a evaluar este Consejo de Participación Ciudadana transitorio a las autoridades de control? ¿No sería una suerte de cacería de brujas? Por ejemplo, ¿cómo evaluarían la gestión del fiscal Carlos Vaca Mancheno? En el sentido que ponga cargos en contra del vicepresidente Jorge Glass, o que permita, o formule tan mal que permita que el juez jurado haga un sobreseimiento sobre los delitos a los cuales ha estado vinculado. ¿Cómo va a evaluar este Consejo Transitorio? ¿O cómo debería evaluar? De acuerdo al anexo 3, en el Consejo Transitorio tendría al menos 6 meses para evaluar a fiscal, contralor, judicatura, superintendentes, etcétera, bajo la base de una rendición de cuentas, de qué es lo que han hecho y qué es lo que han dejado de hacer. Desde mi punto de vista, yo creo que el Consejo Transitorio, donde no vayan correístas y que esté conformada por los sectores sociales de diversos pensamientos en la sociedad civil, debe dar por terminada las funciones de estos personajes nefastos y ubicar concursos transparentes que permitan a verdaderos ecuatorianos estar en estas altas autoridades del Estado ecuatoriano. Pero me parece que hoy es necesario vigilar al presidente de la República. Él ha reconocido que tiene una alta discrecionalidad para colocar las ternas, pero han dicho confíen en mi palabra. Pero personalmente yo digo que los ecuatorianos podemos confiar siempre y cuando se vean frutos exactos de esa situación. No puede decir confíen en mi palabra mientras mantiene a Richard Espinosa responsable de la debacle del IES. María Alejandra Vicuña. No puede mantener a Alejandra Vicuña, que defendía la reelección indefinida, y hoy le toca decir lo contrario. O a Guillermo Long, a René Ramírez en la ONU y en la UNESCO, o también a todo el equipo económico de
que fue responsable de la deuda de más de 60.000 millones, etcétera. Entonces, uno también como ecuatoriano tiene que ver la confianza en la palabra del presidente en función de sus acciones. Y esas acciones, desde el punto de vista en este Consejo Transitorio, deben estar hombres y mujeres que no tengan nada que ver con el pasado correísta, o si no caeríamos en lo mismo, ¿no? Pasar la institucionalidad de un dueño a otro dueño, que me parece que eso es lo que no quiere el Ecuador, y más bien por eso se ha levantado. No queremos que una sola persona monopolice todas las entidades de control, porque el resultado que tendríamos nuevamente sería el que estamos viviendo en este momento, un fiscal general totalmente rendido a los antojos de su ex asesorado, Rafael Correa Delgado, o ese contralor de lujo, Carlos Poli, que recibía maletines de dinero de Odebrecht en una suite del Swiss Hotel. Esto no es solamente un discurso político que viene de parte de la oposición, sino son meros hechos. El presidente Lenín Moreno le retira las funciones al vicepresidente Jorge Glass, sin embargo designa a una acérrima correísta como la vicepresidenta, mientras Jorge Glass disfruta de sus vacaciones de la cárcel número 4 de Quito. Es una tragicomedia la que estamos viviendo, pero la sociedad tiene que reconocer que necesitamos un presidente no solo de un hermoso discurso, sino también de un correcto proceder acorde a sus palabras. Me gustaría, David, que me digas cuál es la importancia de que se cuente con funcionarios honestos, probos, que hagan su trabajo de una manera constitucional y de manera también legal. El incremento de la corrupción es directamente proporcional a la concentración de poder. En los 10 años anteriores, si un contralor no controlaba, si un fiscal no investigaba, si una asamblea no fiscalizaba y todos los organismos de control pertenecían al partido de gobierno como lo siguen perteneciendo hoy, lo que pasa es que se incrementa la corrupción y la opacidad en el Estado es evidente, y se atropellan también derechos humanos, 850 perseguidos, yo soy uno de ellos también por denunciar todos estos atropellos. Incluso muertos, Gabela, Valdivieso. Así es, yo creo que esto genera precisamente que una sola persona tenga el control del poder del Estado. En ese sentido, a mí me parece que la clave para que en la consulta se pase ágilmente y luego en la votación los ecuatorianos votemos sí, pero no demos un cheque en blanco, implica la movilización en las calles. Una movilización altiva, con propuestas, pacífica, pero firme en el combate a la corrupción. Una movilización que exija al presidente definiciones en torno a recuperar derechos de los sectores sociales. Nosotros le tomamos la palabra al presidente de la República. Él ha dicho que lo que no está en la consulta lo hará vía decreto o vía leyes, pero eso queremos verlo ya en la práctica. Derogar el decreto 16, devolver la personería jurídica a organizaciones como la UNE, Pachamama, etcétera, pero reformar las leyes, devolver el 40% al IES, los fondos de cesantía a los sectores del magisterio, el ingreso a la universidad, tantos problemas que ocasionó el correísmo. Entonces me parece que la única esperanza de los sectores populares es mantenerse en la movilización, no dar un cheque en blanco, ir a la consulta popular, votar sí, pero no confiarnos en que eso es la panacea, sino seguir activando desde las organizaciones sociales con la movilización popular en las calles y con la propuesta. David, y me gustaría saber tu criterio. Con esta consulta popular se termina de romper Alianza País, porque hay quienes están de frente en contra de la consulta popular. Hay gente que dice, por ejemplo, que Soledad Buendía no quiere consultarle al soberano, que es del pueblo ecuatoriano, porque su esposo, Edwin Jarrín, y hermano de un ex terrorista, Alfaro Vive Carajo, es el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en esta agrupación correísta y no quiere que se le termine la teta, y también porque le gusta mucho lo que se vive en Venezuela y por eso quiere llamar a una constituyente, y no solo conforme con eso, quiere que regrese Rafael Correa como candidato a la constituyente para que le pida el voto a los maestros jubilados a los que no les pagó completas las pensiones, para que le pida el voto a todos esos jóvenes que no tuvieron la posibilidad de entrar a las universidades por ese mecanismo siniestro, nefasto, donde también se juega mucho la palancocracia, para ver cómo les pide el voto a todos esos perseguidos políticos que no han tenido ese derecho que la Constitución les ha dado, y justamente es el tema de esta entrevista, participar como ciudadano. Sí, me gustaría saber qué opinas. ¿Se termina de romper Alianza País con la consulta popular? Bueno, nosotros conocimos que el presidente Serrano en una reunión, en un cónclave de Alianza País, dijo ante esta situación insostenible del vicepresidente Glass, que él dejaba en libertad
para actuar en un posible nuevo juicio político y que cada asambleísta, de acuerdo a su conciencia, vote. Quienes defienden la corrupción seguirán defendiendo a Glass y quienes quieran dar un paso de fiscalización por primera vez en 10 años de su vida, harán de esa forma. Yo creo que para la elección del Consejo Transitorio habrá una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, pero yo creo que independientemente de eso, la sociedad civil tiene que estar activada. Desde Imbabura, yo lamento que los asambleístas de esa provincia, muchos de ellos sigan defendiendo al vicepresidente Glass. Uno de ellos, la expresidenta de la Asamblea, que dice que no hay pruebas para enjuiciar a Glass, y otros asambleístas, unos que están en la comisión de fiscalización. David, qué interesante que acabas de mencionar este tema de que, por ejemplo, la asambleísta que lastimosamente representa a tu provincia, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, diga y se manifieste conforme de que no existan pruebas para que se enjuicie políticamente, por ejemplo, al vicepresidente Jorge Glass. Se sienten tan orgullosos de haber robado bien y que no exista una factura de las coimas, por Dios. No están en esa plena conciencia de decir es inocente, sino cuál es la frase reiterativa que siempre dicen: no hay pruebas. Están tan confiados de haber robado bien, pero 8 de cada 10 ecuatorianos tienen la plena seguridad de que Jorge Glass fue el engranaje de un patrón que destila odio desde un ático en Bélgica y que lo que hicieron fue permitir que se roben los recursos del pueblo ecuatoriano, que no pueden ingresar a un sistema de salud público totalmente deprimido y muchos otros aspectos más de manera constitucionalmente garantizada a la ciudadanía, que por falta de recursos no se les puede cumplir. Precisamente por eso desde Imbabura estamos nosotros levantando una campaña de que si tienen dignidad, los asambleístas del gobierno en Imbabura y en otras provincias deberían renunciar. Es que se aferran a seguir defendiendo la corrupción, deberían dar un paso al costado. Ellos fueron llamados a fiscalizar, sean amigos o enemigos, independientemente de la forma de pensar, tienen que fiscalizar. Pero esto es una acción de omisión. No están rindiendo su acción, su función de control legislativo, y es por eso que desde Imbabura nosotros pedimos a los asambleístas Rivadeneira, Salgado, García, etcétera, que puedan renunciar y que esto pueda replicarse también a nivel nacional como una acción de sanción ética a esta gente que realmente nos representa, ¿no? La asambleísta Rivadeneira ha condecorado a mucha gente dentro del Pleno Nacional, de la Asamblea Nacional. Una de las personas condecoradas en ese pleno fue Carlos Poli, hoy prófugo de la justicia. Otra persona que también fue condecorada por la asambleísta que representa a tu provincia, David, fue Cristina Fernández de Kirchner. La expuso como una mujer de talla continental. Continental fue Odebrecht y realmente coincide con los principios que viven Alianza País. Una cosa es lo que predican y otra cosa es que lo que nosotros podemos apreciar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Una Soledad Buendía defendiendo de manera acérrima la actuación que ha tenido este consejo, que estamos buscando vía consulta el pueblo se pronuncie para poder eliminar este organismo netamente correísta, que lo único que nos ha heredado fue ese Carlos Poli, ese Galo Chiriboga que compra pasajes aéreos, se va a un aeropuerto y aún así dice que no pensaba salir del país. ¿Acaso Galo Chiriboga compra pasajes aéreos para acumular millas? Nada raro en su nivel de intelecto, pero no nos toma por sorpresa. Es importante que todos quienes están escuchando La Pura Verdad sepan que este es un espacio de participación ciudadana, que cualquier cosa que ustedes quieran hacernos llegar, estamos dispuestas a exponerlo para que así el pueblo ecuatoriano pueda seguir tomando decisiones sin esa venda que lastimosamente nos impuso durante una década el correísmo. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto poder compartir junto a ustedes y no se pierdan nuestras siguientes emisiones. Este ha sido otro programa de La Pura Verdad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.